Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Hoy damos gracias porque de verdad despertarse de una noche, despertarse, queridos hermanos, y estar sanos, ver a la familia sana, es una bendición. Es una bendición el poder estar con vida, el poder despertarnos y poder darle gracias a Dios. Es una bendición poder nosotros, queridos hermanos, entregar nuestra vida a nuestro Padre Celestial y poder decirle: Señor, ayúdame en esta mañana, ayúdame en este día. Entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestros deseos, entregar nuestros propósitos, pero sobre todo, antes de que a Dios lo que realmente, queridos hermanos, realmente le importa lo que el hombre realmente, hermano, entregue su vida, entregue su alma al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que realmente, hermanos, que realmente pudiera recibir de parte de Dios la salvación, recibir de parte de nuestro Señor, queridos hermanos, realmente un poder de lo alto que realmente lo rescate, le dé vida en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano, porque hermano, que Dios llame y llame a la gente, hermanos, y la gente no responda. Qué tremendo, queridos hermanos, de que el hombre no tenga disponibilidad para con el Señor, no tenga una entrega, no tenga un amor, una vida dedicada a Él. A veces es lamentable la falta de que el hombre crezca sin queridos hermanos, crezca uno mintiendo, mintiendo. Crezca uno, queridos hermanos, realmente buscando en Cristo Jesús lo que realmente no da. Quieren que Dios dé, queridos hermanos, quieren que el Cristo dé lo que el mundo da. Es importante entender, queridos hermanos, que lo que Dios da, primeramente, antes que todo, es su salvación. Es la salvación. Pero muchos rechazan la salvación. Muchos rechazan lo que el Señor ofrece. Muchos rechazan su benignidad. Él ofrece benignidad, ofrece misericordia, ofrece paciencia, ofrece bondad. Y dice que todas estas cosas nos guían siempre al arrepentimiento. No nos guían a la prosperidad, no nos guían a las riquezas, no nos guían al materialismo, no nos guían, queridos hermanos, a ser reconocidos por hombres, de buscar honores, de buscar posiciones. No nos guían a ellos. Nos guían, queridos hermanos, al arrepentimiento. Pero vivimos tiempos muy complicados en cuanto a la mentalidad. Siempre estaré mencionando la importancia, hermano, de tener una mente de Cristo, de ser guiados, de reproponernos a entender realmente el Evangelio. ¿Por qué le digo que esto ya se acabó? ¿Por qué siempre uso esa palabra, ya se acabó? Porque este camino, queridos hermanos,
el poco tiempo que le queda al hombre para preparar su vida realmente es casi nada. Tendría que ser más tajante en su vida el decir: lo dejo todo con tal de seguir a Cristo. Lo doy por pérdida, como dijo Pablo, con tal de seguir a Cristo. Prefiero morir, que es ganancia. Daba a entender Pablo que morir era ganancia. Dejarlo todo, hermano, entregarlo todo, era su propósito en su vida. Y eso no es que Pablo era una persona así aislada o que con mayor conocimiento, sino que nada nos hizo diferente a ellos, ni tampoco de mi Señor Jesús, porque la Escritura dice que quien operó en ellos para todo esto, hermano, y operó también en todos los apóstoles, operó en la iglesia primitiva, fue el bendito y precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a mi Señor Jesús es el mismo Espíritu que nos resucitará, y no solamente, sino que Él también opera en nuestra vida. El mismo Espíritu que operó en todos los apóstoles, operó en todos ellos, y los guió y les habló y le dio manifestaciones de señales de su presencia. Es el mismo que hoy Dios está enviando a nuestras vidas. El mismo. Ese mismo Jesús que murió en la cruz es el mismo Jesús que hoy quiere salvarte, que hoy quiere traerte de nuevo a casa. Es el mismo. Por eso dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. No cambió. No es que haya cambiado de parecer, sino que sigue siendo lo mismo, nada más que de una manera espiritual. Hoy, queridos hermanos, hoy el hombre no entiende realmente qué es el Evangelio. Hoy no entiende realmente de qué se trata esto, hermano. Lo que queremos es convencerle al final, es convencerle que se dé cuenta, queridos hermanos, que este camino en Cristo Jesús, realmente, para aquel que tiene llamado, para aquel que ha entendido que Cristo es su vida, realmente, hermano, es maravilloso poder entenderlo, precioso entenderlo. Es importante entender que este camino, queridos hermanos, tiene como propósito alcanzar a Cristo. Literalmente Cristo espiritualmente, hermano, por medio de la fe. La fe es creer que realmente es una promesa, una convicción de realmente, hermano, de que lo vamos a recibir. Pero que todavía no se ha dado por hecho. Todavía no lo han visto nuestros ojos. Todavía no se ha hecho una realidad. Lo que buscamos es que esa realidad realmente, hermanos, un día se cumpla. De poder tenerlo frente a frente y poder decirle: gracias, Señor. Mi mayor deseo es tenerlo un día delante de mí y darle las gracias. No quisiera otras cosas que nada más de darle las gracias. Y no así de palabras, sino de demostrar la gratitud por todo lo que Él hizo por mí, Él hizo por mi familia, Él hizo, queridos hermanos, permitirnos un llamamiento indigno, porque pudo haber escogido a alguien más mucho mejor que nosotros, mucho mejor que yo, que haber puesto la mirada en alguien, queridos hermanos, que humanamente no vale la pena. Pero Dios, en su gran e infinita misericordia, decidió escogernos. Bendiciones a nuestra hermana Yesenia y Empalizada, a
nuestro hermano Domingo, a los hermanos allá en Palizada, que Dios, todos aquellos que nos miran en Palizada, Campeche, yo los bendiga, ya pronto estaremos ahí, ya lo vamos a tomar con fuerza. Por cierto, les recordamos, verán que esta semana, el viernes, está con nosotros el pastor Jerry. Si pueden darse una venida por acá, adelante, verán. Hasta el domingo vamos a estar anunciándolo. Tenemos la visita del pastor Jerry y que pues va a ser un momento especial. Le mandamos a los saludos a los hermanos allá en Palizada. Vuelvo a repetir, pronto estaremos hasta que Dios levante la obra. Oramos porque Dios esté obrando de una manera poderosa en ese lugar. Creo, Dios, que hay una obra bonita ahí. Dios va a hacer algo rico. Y también damos saludos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Leti, a todos los que nos miran en esta mañana. Les damos gracias a nuestro Dios porque ponen la atención y buscan una palabra. Y conviértanse en hombres y mujeres que evangelizan, que llevan la palabra de Dios, hermano, que ese es el propósito, como lo que decíamos ayer en la palabra de Dios. Realmente no importa cuántas veces la gente se levante, critique, porque unos se levantan a hacer maldad, otros se levantan, queridos hermanos, como nosotros, quizá mucha gente se levanta a escuchar la palabra, se levanta, queridos hermanos, a tener como propósito realmente que alcanzar un alma, traer un alma a Cristo. Dios ha sido demasiadamente bueno con nosotros. Por eso no somos dignos de este camino, pero mientras terminemos nuestra vida luchando por llevar un alma a Cristo, por predicarles que hagan lo correcto, creo que es una mayor de las satisfacciones de que nos trae en esta vida. Hay gente que vive criticando al que cae y se levanta cada día, como lo hacía aquel fariseo, pero ellos no mueven un dedo, ellos no predican, ellos están contra todos. Un día vamos a hablar, queridos hermanos, ¿por qué el que predica, por qué el que habla de Cristo, por qué el que anda caminando, tratándose de esforzándose, se le es más evidente sus errores, sus equivocaciones, que aquellos que no lo hacen? Por eso son acusados, por eso son señalados todo el tiempo, porque esto es así, hermano. Un día vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque es así. Son los más señalados en este camino. Pero la Escritura dice que a los pecados de algunos se les ve desde el principio, pero a otros se les verá después. Pero esto es así. La importancia es que no dejemos de hablar, no dejemos de predicar, no dejemos de estar trayendo almas a Cristo, porque esa es la encomienda. Los entendidos traen almas a Cristo. Lo que decíamos ayer, traen almas, se exaltan, hablan bien del Padre, y hoy están evitando, queridos hermanos, que se hable mal de su hermano, que se evitan ellos que hablen mal del hermano. Es una vida espiritual. No importa cuántos azotes, no levantamos otra vez a recibir azote, como decíamos ayer. Mantenernos en lo espiritual, manteniéndonos hacia la voluntad del Padre. Es hermoso entender el Evangelio, pero hay quienes se levantan a hacer males, se levantan a estar pendientes nada más de la vida de los demás, y eso es feo, hermano, es feo. De verdad, o sea, ¿qué están haciendo? Yo nunca se me va a olvidar un refrán, un mensaje, como quieran llamarle, que un día me dijo mi madre, ¿verdad? Que lo que otros coman, a ti no te haga daño. Y eso se me quedó bien clavado, hermano. De verdad, que lo que hagan los demás a mí no me importe. Uno es feliz sé feliz con la familia, y enséñale a la familia a no meterse en asuntos ajenos. Porque la Escritura dice algo. Dice, vale más que padezcáis. Dice, vale más que no padezcáis, verá. Vale más
como homicida, como malhechor, entrometerte en lo ajeno. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. No padezcáis como homicida, como malhechor o como por meterte en la vida ajena, para que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre tu vida. No es lo mismo que la gente se meta con tu vida que tú te metas con la vida de ellos y le hagan creer a los demás, como decíamos ayer, le hagan creer a los demás que tú eres tú quien te estás metiendo con ellos. No es así. No es así. Por eso bendecimos a los hermanos, bendecimos a cada niño, estamos siempre orando por ellos, orando siempre por todos. Y que Dios tome control sobre las vidas, sobre los problemas, sobre las situaciones en cada familia, hermano. Que Dios sea bueno, que Dios sea paciente. Pero definitivamente vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos donde la mentalidad va a cambiar. Donde los hijos de Dios o el pueblo de Dios, queridos hermanos, hay un pueblo de Dios que no se arrodilla ante las circunstancias. Hay un pueblo de Dios que no se arrodilla, no lo domina, queridos hermanos. Las situaciones en su vida no lo dominan. Hay un pueblo, queridos, un remanente que no dobla rodilla ante nadie, ante nada, solo ante su bendito Dios, solo ante su Creador, sobre su Salvador. Un pueblo que, hermano, hay un pueblo que está creciendo sin conocimiento. Hay un pueblo que está creciendo con conocimiento y un pueblo que está creciendo sin conocimiento. Un pueblo, queridos hermanos, por eso yo creo, hermano, y a veces yo casi no lo oigo. Sí se oye, pero se oye poco. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que el Señor invita todos los días, volver a la palabra. Que el corazón, queridos hermanos, el corazón se vuelva a la palabra. La palabra. Que vuelva a la luz, que vuelva al conocimiento, que ponga la mirada en la palabra. El Señor está hablando todos los días que el hombre se vuelva de corazón, queridos hermanos, se vuelva de corazón. Dios le dijo a Moisés que estas palabras las pusiera en su corazón. Lo único que puede hacer, queridos hermanos, que el hombre se vuelva a Cristo, se vuelva a Dios, es por medio de la palabra. No hay otra cosa, sino es la palabra quien se cumple. Quizás yo una vez, queridos hermanos, cuando inicié en este camino, yo no tuve discipulado. Los dos pastores que estuve yo no quisieron nunca discipularme. Nunca me llamaron a un discipulado. De hecho, me dijeron que yo no participara en los discipulados. Así me lo dijeron. Yo les pedí por favor que si yo participaba en los discipulados, y ellos me dijeron que no. Así literal. Una de las respuestas que me dieron es que si tienes conocimiento, Dios te va a condenar por tener mucho conocimiento. Así me dijeron que Dios me iba a condenar. Me acuerdo, hermano, que estaba yo empezando en este camino. Tenía como 3 meses de estar empezando. Y que ese día me puse a llorar, literalmente me puse a llorar. Porque me habían dicho de que no iba yo a recibir discipulado y que lo que yo aprendiera, lo que a mí se me enseñara, me iba a condenar. Lo que hice, queridos hermanos, fue irme a llorar y decirle: Señor, entonces, ¿cuál es el motivo de que yo aprenda?
¿Cuál es el objetivo de que yo esté en este camino si no puedo aprender? Si me vas a condenar, entonces ¿para qué usan la Biblia? Entonces, ¿cuál es el propósito de tener Biblia, predicar la Biblia, si tú vas a condenar a la gente? Entonces no le veo yo el sentido de estar aquí. Está llorando por esa actitud que, entonces, queridos hermanos, me habló el Espíritu Santo. Me dijo, no, si tú pones por obra lo que yo te enseño, te voy a bendecir. Le dije, Señor, sí quiero, pero ellos no quieren discipularme. Agarré, compré una libreta y todas las noches me levantaba yo, con las noches me quedaba yo en las noches y empezaba yo a leer las Escrituras y empezaba el Espíritu Santo a revelarme y a escribir, y me dediqué a escribir. Me hubiera gustado un día en un huracán que vino acá, no me acuerdo cuál fue, Vilma, no me acuerdo cuál fue. Entró el agua, queridos hermanos, y me mojaron todas esas libretas. Me hubiera gustado tenerlas como recuerdo, aunque tengo muchas de todas esas, pero me hubiera gustado tener, porque las tenía guardadas, cuáles eran las primeras enseñanzas que me había dado el Espíritu Santo. Y todo lo que aprendí, el maestro que tuve yo se llama Espíritu Santo. Nunca fui discipulado, nunca fui discipulado. Mi maestro, el que me habló, el que me enseñó todas estas cosas, se llama Espíritu Santo. Lo que quiero darte a entender, queridos hermanos, que cuando las puertas se cierran para un conocimiento, ahí está el bendito Espíritu Santo enseñando. Y si no sabes leer, Él te enseña. Y si no sabes escribir, Él te enseña. Y si no sabes entender la palabra, Él te la va a explicar. Por eso la palabra entendimiento, y dice que les abrió el entendimiento, y la palabra entendimiento en el griego significa explicación. Él te la va a explicar. Lo que quiero darte a entender, hermano, cuál es la importancia de que agarres la Biblia, aunque no la entiendas. Cuando tú tienes deseos de aprender, créame que vas a aprender. Cuando tú tienes deseos, queridos hermanos, de que un maestro te estudia, no hay mejor maestro. Por eso dice, no llaméis maestros, solo hay un maestro, Jesús. No le llamen ningún rabí, no le llamen padre, porque solamente hay un padre. Es muy grande la responsabilidad de ser padre. No nada más criarlos y tenerlos así, perdonen la expresión, hermano, como si fueran gallinas, que en mi rancho solitas las gallinas se crían porque comen de todo. No hay necesidad de darles alimento. No es tenerlo así. Uno puede, cuando hay deseo, queridos, de aprender, cuando hay deseos de aprender, cuando hay un hambre de aprender, queridos hermanos, Dios envía a un maestro. Dios envía, queridos hermanos, realmente un instructor o uno que enseñe. Sin embargo, queridos hermanos, hubo un pueblo, y hay un pueblo que no le interesa aprender. No le interesa aprender. Un pueblo, hermano, que camina sin conocimiento de quién es el Señor, de quién realmente se habla en las Escrituras. Parece ser que la Biblia habla de nosotros. No habla de nosotros. Él habla de Él porque Él dijo, de mí se escribió. No se escribió de mí, no se escribió de mis problemas, no se escribió de mí, de mis actitudes. Se escribió, queridos hermanos, de Él, que en su misericordia y en su paciencia y en todos nuestros defectos y nuestros errores, Él opera para cambiarnos la vida. Él opera para cambiarnos el conocimiento. Él opera, queridos hermanos, para cambiarnos el estilo de vida. No una manera de pobre a rico, sino una manera, queridos, de hambre para estar saciados, como dice su palabra. De tener vestiduras de condenación a tener vestiduras de salvación. Las vestiduras, queridos hermanos, son vestiduras sacerdotales, vestiduras, queridos hermanos, de pobreza, de una falta de, hermanos, una falta de voy a hablarlo, una vestidura de falta de obras buenas,
y llevarnos, y nos pone, queridos hermanos, vestiduras de buenas acciones, y nos va cambiando poco a poco. Por eso la Escritura misma dice, hermano, que somos una nueva criatura. No solamente es una nueva criatura, sino que Él hace buenas obras creadas para nosotros, algo completamente diferente que tenemos que descubrir. Dios va a ir reemplazando cada vez que nuestro deseo es ir quitando, va a ir cambiando las cosas en nuestra vida. Pero la bendita palabra, queridos hermanos, nos enseña profundamente la salvación. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea salvo el esposo, la esposa, los hijos, las hijas. Él busca la salvación de la familia, porque en eso consiste, queridos hermanos. Está enfocada la salvación, la administración está enfocada a la familia. Por eso muchos han creído que la fama los ha llevado a perder la cabeza. El poder los ha llevado a perder la cabeza. Piensan que es tan peligroso, queridos hermanos, es que hay muchas cosas que decir y que nadie se atreve, o son pocos los que se atreven a hablar, a denunciar, queridos hermanos, realmente los desvíos doctrinales. Y piensan que en veces uno está desprestigiando la imagen de tal persona. No, hermano, hay ministerios famosos de gran relevancia, pero les llaman por la espada de Jehová y por la espada del apóstol tal. Y tú te pareces a Dios, te pareces a Jesucristo. Y todavía, hermano, todas estas coberturas están asentadas, están asentadas bajo la doctrina, hermano, de que la mayoría de la doctrina, hermano, en Benecer, en muchas iglesias, queridos hermanos, como la cuarta dimensión y todos ese tipo de cosas, están asentadas, queridos hermanos, donde bajo su plantilla de pastores, queridos hermanos, es pura mujer, pura pastora. Pura pastora. Pero eso no podemos hablar. ¿Qué diríamos si la plantilla de una cobertura apostólica es pura mujer? En veces hay mucha hipocresía, queridos hermanos. El pueblo de Dios, queridos hermanos, el pueblo de Dios camina mucho sin conocimiento. No saben quién es Dios, no saben qué es doctrina. Un pueblo que todavía se arrodilla ante el hombre, se arrodilla ante cualquier situación de adversidades. Un pueblo que todavía no ha entendido, bendito Dios. Por eso yo pido en el nombre de Jesús que se les abra el entendimiento, que se les abra la fe, que se les abra el conocimiento, queridos hermanos. Es muy delicado caminar por esos caminos donde no llevan a Cristo. Un pueblo sin conocimiento es aquel que camina directamente a la perdición. Un pueblo sin conocimiento, hermano, un pueblo sin conocimiento es aquel que no sabe con quién camina, Enoc, para irse con el Señor, caminó con Él. Por eso dice que Enoc caminó con Dios. Lo que representa, queridos hermanos, de que Él sabía con quién caminaba. Tenía un nombre. Nosotros tenemos que saber que caminamos con Jesús. Tenemos que andar. Quiere decir que Enoc caminó. Perdón, hermano. Es importante entender que Enoc conoció a Dios. Caminó junto a Él, y el Señor
se lo llevó. Estos eran hombres, queridos hermanos, que no doblaron rodillas ante nada ni ante nadie. Por eso nuestro Padre Celestial invita, queridos hermanos, todos los días a que el hombre vuelva a la palabra. Desafortunadamente, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo donde mucha gente se va a dejar arrastrar por pastores, por líderes, por apóstoles, que les importa más la fama, que les importa más el poder, les importa más el conocimiento de la letra, más no el conocimiento de Cristo. Pablo al principio tenía conocimiento de letra de las cosas de Dios, pero ya luego no tuvo conocimiento de letra, tuvo conocimiento, queridos hermanos, de quién era Jesús. Se le fue revelado quién era Jesús. No más conocimiento, sino que el más conocimiento es conocer la persona de Jesús. Caminar con Jesús fue su mayor placer de la vida de Pablo. Pero la Escritura dice que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, ante quién el hombre se arrodilla. Deuteronomio 13, versículo 3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fue lo que estas palabras se las dijo Dios a Moisés. Estas palabras las tendrás en tu corazón, diciéndole: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. No tendrás dioses ajenos, no te postrarás de ellas, no les rendirás culto, no las adorarás. Mucha gente idólatra que no deja su virgencita, que no deja su santito, no los va a salvar, queridos hermanos, no importa cuántos santos tengan, porque el catolicismo tiene miles de santos. El musulmán tiene un Alá. El Buda tiene un montón, el Krishna tiene un montón, queridos hermanos, de dioses para cada situación. Los testigos tienen a Moroni, los adventistas tienen a Aleguay. Todos tienen un Dios. El catolicismo tiene un Dios por cada situación. Hay el Dios del internet. ¿Usted cree que? O sea, qué ridículo, hermano. Y todavía seguimos denunciando, queridos hermanos, las atrocidades que hacen, brujería, hechicería, porque la santería es lo más satánico que hay. La adoración a los santos de yeso, es lo más satánico que hay. Es lo más perverso que hay, porque ¿por qué es más satánico? ¿Por qué es más perverso? Porque lo ponen en lugar de Cristo, lo ponen en lugar de Dios. María no es Cristo, Buda no es Cristo, Alá no es Cristo, todos esos santos, hermanos, la Virgen de Guadalupe no es la dueña de México. Es una potestad. Ni el Cristo de fulanito de tal, o sea, ni ellos son los dueños, ellos no, por eso le llaman los santos patronos y le llaman la patrona. Que Dios reprenda al diablo, porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y de todo lo creado y de cada cosa que hay, todo ser vivo es dueño. Ellos no son dueños de ello. Por eso son ladrones de gloria. Porque en lugar que la tierra debe estar llena de la gloria de Dios, está lleno de la gloria, queridos hermanos, de esos seres malolientes. La Escritura les llama malolientes. Son apestosos esos ídolos. Todos esos son asquerosos esos ídolos. Esas que les ponen veladora son asquerosas, son repugnantes delante de Dios. Y por eso Dios, queridos hermanos, ¿por qué Dios está enojado muchas veces y trae maldición a ese pueblo, a esa ciudad, a esos lugares, queridos hermanos? Porque pusieron a un muñeco de yeso, de palo, lo pusieron, queridos hermanos, en lugar de Dios.
Y por eso dice acá, una de las cosas que tenían que tener el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se le fue enseñado muy bien, es que no tenían que tener dioses ajenos. Porque la Escritura nos enseña claramente, hermano, que al tener dioses ajenos, el hombre por naturaleza, es que hay cosas tremendas, hermano, y la gente dice, y a veces dices que uno es ofensivo. No es ofensivo, hermano. Por mí no se preocupe usted. Preocúpese ver lo que dice la bendita y preciosa palabra. Porque la misma Escritura dice, hermanos, que los que tienen ídolos, la gente que es adoradora de ídolos, los deja brutos. Los deja brutos. Según Jeremías 10, versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentiroso es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Se vuelve bruto espiritualmente. Se oye duro, ¿verdad, hermano? Es duro. Son unos brutos, ¿verdad? No voy a pensar que le estoy diciendo bruto, pero salga de esa brutalidad, o sea, brutez. Hay que salir de ella. Todos pasamos por ello porque éramos adoradores de ídolos. Lo más interesante, queridos hermanos, de que hay un pueblo hoy que no le importa la salvación de Cristo. Que no le interesa la salvación de Cristo, aún estando dentro de una iglesia. Por eso dice, hermano, no darás las palabras de tal profeta ni darás oído, porque Dios está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por eso habla de 6 cosas aquí. Dice, en pos de Jehová de Dios andaréis. 1, andarás. A Él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz. A Él servirás y a Él seguirás. 6 cosas. Andarás, Él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión. Aconsejó rebelión. Esto está interesante. Fíjense, hermano. Aconsejó rebelión. Y dice, queridos hermanos, que por cuanto aconsejaron a rebelión, dice, te aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres, y así quitares el mal que hay a ti. Trató de quitarte del camino. Trató, queridos hermanos, lo que quiere decir, hermanos, que trató de apartarte, de caminar con Cristo. Trató de caminar, trató de apartarte de que dejes de caminar con Cristo. Lo más interesante, queridos hermanos, es que por eso dice que aconsejó idolatría. Aconsejó idolatría y esta embrutece y le falta conocimiento. Quiere decir que, hermano, quiere decir que, queridos hermanos, que la idolatría hace que el hombre, hermano, hace que el hombre no tenga conocimiento. No tenga conocimiento. Es que no entiendo. Es que no sé qué hacer. Hay quienes todavía preguntan si es mejor faltar al culto que ir a un trabajo. ¿Qué es mejor? ¿Ganar dinero
o ganar la vida de Cristo. Te aconsejó rebelión contra Jehová. Por eso el Señor, hermano, por eso el Señor anuncia, denuncia la rebelión. Denuncia la rebelión. La rebelión, queridos hermanos, que denuncia a Dios, es que parece que le importa, el conocimiento. Parece que le importa buscar a Dios. Y esto es algo que a mí el Señor me habló y yo tengo que hablar de esto. A mí me llamaron, queridos hermanos, en una de las visiones, fue cuando yo tuve una visión, queridos hermanos, algo muy real. Me acababas de acostar, hermano, nada más cerré los ojos y en ese momento tuve esa experiencia. No fue dormido, fue en un momento de experiencia. Y yo vi la gran tribulación. Y en eso es predica. Y la gente no te escucha. Predica arrepentimiento. Y la gente no te escucha. Fue una cosa espantosa. Veía cómo se inundaba, veía cómo la gente corría desesperada, veía cómo caían los edificios, veía cómo la gente se mataba, veía que la gente, hermano, era una cosa que no había dónde correr, no había dónde esconderse, no había dónde, queridos hermanos, no había refugio. Y la gente no te va a escuchar en ese entonces, por eso tienen que morir. Pero en Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, y alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si hubieran sido gente hubieran hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y ya parece como que se les importa. ¿No has visto gente que llega a la iglesia y está desesperado por irse? Y que ya es hora, y es tarde, y que tengo que hacer, y que voy a trabajar, y que tengo... Dice que esto no les importa, hermano. No les importa. Ya parece que les importa las cosas de Dios. Ojalá sí lo hicieran para con las cosas. Y yo tengo que ir a la iglesia, tengo que escuchar la palabra de Dios, tengo que recibir de parte de Dios. Dice que van a ser denunciados. Dios denuncia su rebeldía. Dios denuncia su rebeldía. Esa es una rebeldía. Estar desesperado porque ya me voy, porque tengo que hacer. Estar desesperado. Eso es rebeldía. Por eso dice que Dios se los estaba probando, porque había quienes les estaban aconsejando rebelión. Mira, hermano, yo con toda confianza te digo, a mí me molesta mucho en el sentido, dirá que el pastor es muy enojón. No, hermano, molesta porque a Dios también le molesta. Usted dígale a Dios a ver si se va a reír. Usted coméntele a Dios que si se tiene que ir porque tiene que hacer. A ver si se va a morir de risa seguramente. Que un jefe, una jefa, sea más, o un hermano, una hermana, un conocido, tenga más autoridad que el propio Cristo. Es muy deprimente el tiempo que estamos pasando, hermanos. Muy deprimente, muy vergonzoso. Y una de las cosas que van a ser denunciadas para este tiempo es que a la gente que
hace como que le importan las cosas de Dios. Llegan tarde. Llegan, hermanos, a medio culto. No les interesa. ¿Por qué no llegan tarde a su trabajo, hermano? ¿Por qué esa indiferencia de para la iglesia? No, pero para la gente para afuera sí. Eso es una rebelión. Por eso dijo el Señor, denúncieles, porque ya parece que les importara. Y por eso dice que estos falsos profetas, estos falsos hermanos, aconsejan rebelión contra Dios. Quiere decir que aconsejan rebelión contra Dios significa, hermano, de que, pues, apártate del camino, deja de seguir a Cristo, deja de caminar con Cristo. Pero aquí dice, queridos hermanos, por cuanto dice que aconsejaron rebelión. Hay ministros, hay líderes, hay falsos hermanos, hay falsas, hermanos, son falsas sus decisiones. Hermanos que aconsejan rebelión porque hacen que el pueblo los siga más a ellos que al Señor. ¿Acaso no saben que los domingos o los días del Señor no se debe de trabajar? ¿No lo saben? Se va a acabar el mundo si no se trabaja, si no trabajan ese día. Se va a acabar el mundo que después no les van a pagar. Se va a acabar el dinero. ¿Qué va a pasar, hermano? Dice que Dios, todo hombre que trate de quitar el camino de alguien, de apartarte del camino con Cristo, todo aquel que aconseja idolatría, la idolatría embrutece a una persona. Y por eso anda con su cara, hermano, así, perdóname, no me gusta hacer gestos, pero andan así con su cara, hermano, te están durmiendo, están así con su cara como que, perdón, hermano, pero la palabra bobo es una persona boba, porque es bíblico esta palabra, queridos hermanos, que viene de la palabra tonto, viene, queridos hermanos, sin conocimiento. Eso significa, hermano, porque hasta en la cara a veces se manifiesta el asunto. Hermano, fíjese, significa, fíjese, esto está interesante. Y a veces la gente dice, es que el pastor se ofende, ¿no? Dice que bobo significa tonto. Viene de una palabra que significa tonterías, decir tonterías. Significa necio. Significa lelo. Viene de una palabra, hermano, que significa necio o insensato. ¿Por qué no pueden predicar que los días de Dios no se trabaja? ¿Por qué no pueden predicar, queridos hermanos, que los días que son dedicados a Dios no hay que honrarlo? Dice que estos aconsejan rebelión. Aconsejan rebelión. También significa, hermano, perdonen la expresión, pero viene de una palabra que significa noalam, que significa estúpido, significa imbécil, significa, hermano, actuar como un idiota, fíjate. O sea, es una persona, queridos hermanos, que está fuera de la realidad. Está fuera de la realidad. Y eso es algo que Dios, hermano, que uno no vaya a pensar, hermano, que en realidad yo lo estoy ofendiendo. No, porque la palabra embrutecer que dice aquí viene de una palabra que significa baar, que significa arder o consumir, que funciona, dice volverse irracional. Usa otra vez la palabra estúpido, dice que viene de la palabra carente de entendimiento, sin conocimiento. Quiere decir que en este tiempo, queridos hermanos, tanto ministros, apóstoles, tanto gente de afuera, tu jefe, tu jefa, toda la gente, hermano, harán que el hombre se embrutece. Dios está en contra de aquellos, queridos hermanos, que aconsejan rebelión. Aquellos que hacen que
el propósito es que se queden sin conocimiento. Por eso un pueblo vulnerable a todo lo que le pase, queridos hermanos, es un pueblo que se queda sin conocimiento. Aconsejaron rebelión, dejaron, hermano, que no camines con Cristo. Eso significa, no camines con Cristo, no andes con Cristo. Su propósito de ellos, hay gente endemoniada, que el propósito de ellos, queridos hermanos, es que las personas no se vayan, porque la única manera de irse con Cristo en el arrebatamiento, queridos hermanos, es caminar con Cristo, es hacer lo que Cristo hizo, obedecer a Jesucristo andando con Él, temiendo a Él, guardando sus mandamientos, escuchando su voz, a Él sirviéndole, a Él siguiéndole. Eso es caminar con Cristo. Pero ellos aconsejaron de salirse del camino. Trató de quitarte del camino, trató de apartarte de que camines con Cristo, de parecerte a Cristo. Hasta aconsejó idolatría, o sea, aconsejaron de que no estudies la palabra, no busques la palabra, no leas la palabra, no escuches la palabra. Eso lo van a hacer ellos. La rebelión es denunciar que no les importa realmente la Biblia, no les importa el conocimiento, no les importa buscar a Dios, no les importa caminar con Cristo. Esto va a ser denunciado. Y van a ser denunciados y también juzgados todos aquellos que traten de evitar que el hombre camine con Cristo, que busque a Cristo. Van a ser denunciados, van a ser enjuiciados. Por cuanto trató de apartarte, dice de que no caminen con Cristo. Por eso su bendita y preciosa palabra dice en el libro de Oseas: por lo tanto, dice, de día caerá también contigo el profeta, de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. Miren que lo dice en los dos lados. También yo me olvidaré de tus hijos. Pero dice que, vean lo que dice, hermano, dice: también yo me olvidaré conforme a las grandezas, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra y afrenta del pecado de mi pueblo. Come y en su maldad levanta su alma, y será el pueblo como un sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejó de servir a Jehová. Y fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oh, hermano, no solamente les quitaron el conocimiento. ¿Qué fue el conocimiento? Le quitaron. Dice que se le quitaron el vino y el mosto. Le quitó el conocimiento del juicio. Estos no saben. Mucho pueblo no sabe que van a ser enjuiciados. Mucho pueblo no sabe que van a ser presentados delante del gran juez. No, mucha gente no sabe que van a pagar, van a ir, Dios les va a pagar conforme a sus obras, tanto sean buenas como sean malas. Si recibieron a Jesucristo, van a tener que enfrentar al gran juez. Si recibieron a Jesucristo, van a enfrentar también al juez, van a ser juzgados por sus acciones, pero no para condenación, sino para salvación, para recompensa. Pero aquellos que decidieron rechazar a Jesucristo como su Salvador y se fueron, queridos hermanos, en la idolatría, hermanos, pensaron, queridos hermanos, que este camino es de creer en Dios. No, este camino es de saber de Dios. No es de creer, sino es de saber. Es de saber sobre los juicios. Es saber sobre la salvación para no ir a condenación eterna. Pero dice que por causa del vino y por causa del mosto, ellos perdieron el conocimiento de lo que venía sobre los juicios. Y esta palabra voy a ir hablando rápido. Dice que quitaron ellos, hicieron a un lado sobre los juicios. ¿Por qué tienen que conocer la palabra de Dios? Porque ahí están escritos los juicios, las consecuencias de no hacerlo. Vino significa banquetes, significa una construcción para banquetes, para celebrar banquetes. Se viene casa de vino. Pero también significa un lugar para sentirse bien. Un lugar para sentirse bien, para pasarla bien. Oh, mucha gente está en casa cómodamente, se queda disfrutando. Queridos hermanos, el vino los echa a perder. Pensaron que la casa, los lugares donde frecuentan es para sentirse bien. Están muy cómodos.
Dice que el vino representa un lugar para pasarla bien, un lugar donde se sienten muy cómodos. Les hizo olvidar de que vinieran juicios. ¿Por qué crees que Dios destruyó a los primogénitos? Primogénitos significa los que se sientan en su trono, los que se sienten como rey, los que se sienten espléndidos, los que se sienten que no les falta nada. Dice que Dios destruyó a todos los primogénitos, tanto israelitas como todos los destruyó. Todo aquel que se sienta como un rey en casa, a disfrutar su casa. También significa disfrutar de las buenas obras, disfrutar sus buenas acciones. Pero también viene de una palabra, hermano, que hablar de los problemas o de las necesidades, de las situaciones en sus vidas diarias. En su casa se sentían rey, se sentían pasarla bien, significaba estar bien, pero en la iglesia significa una construcción para celebrar banquetes, lo que representa que en la iglesia se hablaba de sus problemas, se hablaba de las necesidades, que no les faltara nada para que en casa se sintieran rey. Por eso mucha gente quiere que en la iglesia se le hable de lo que Dios les va a proveer, de lo que Dios va a hacer en su vida, para que luego lo disfruten en casa. Y esto lo puede usted encontrar en el libro de Ageo, cuando Dios reprende a estos hombres y les dice que es tiempo para vosotros habitar en casas artesanadas, estar sentados, estar disfrutando la vida. Quieren que Dios les hable, queridos hermanos, y dice que los cielos estaban cerrados, no había bendición de los cielos, no había salvación de los cielos. ¿Por qué razón? Porque estaban en casa. Todo el tiempo quieren que se les predique, hermano, de lo que Dios va a hacerlo para que lo disfruten en casa. Y por causa de eso, por eso, hermano, a muchos, como los días de Noé, les cayó el diluvio, porque estaban comiendo y bebiendo, estaban disfrutando como banquetes, queridos hermanos, estaban comiendo, estaban bebiendo, porque dice que esto, el vino hace, dice que es para que se olviden de sus problemas, para que se olvidaran de sus problemas. Dios te promete que te va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer cosas gloriosas contigo, y dice que es para que se olvidaran de ella. Se olvidaron, para que se olvidaran de qué, para que se olvidaran de caminar con Cristo, para que se olvidaran, hermano, que un momento se tienen que ir en el arrebatamiento. Había que hablarles de sus problemas, había que hablarles de sus necesidades, y vayan y se sentaran en su casa a disfrutar la vida. ¿Para qué? Para que se olvidaran de que tenían que caminar con Cristo, para que se olvidaran que hay un arrebatamiento, para que se olvidaran, queridos hermanos, que no tuvieran conocimiento como si fueran un sacerdote. ¿Cómo caminó Jesús en la tierra? Caminó como sacerdote, un hombre que conocía la salvación. Por eso dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, desecharon el conocimiento y Dios los echó del sacerdocio. Otra de las cosas que hizo que se olvidaran de caminar con Cristo, que se olvidaran que hay un arrebatamiento. Queridos hermanos, significa el mosto. Y el mosto viene de una palabra que significa padecer, empobrecer. Viene de una palabra que significa, queridos, recibir una herencia. Viene de una palabra que significa recibir beneficios económicos, beneficios, hermanos, materiales. Significa, queridos hermanos, tener posesión, recursos necesarios para un estilo de vida normal. No solamente querían estar disfrutando en casa, querían solucionar los problemas en casa, sino que también Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llenar tus cuentas, te va a congelar todos tus dedos y te va a llenar tu tarjeta, te la va a llenar de dinero. No, ¿de dónde? La gente está, usted observa, hermano, que este tipo de prédicas, la gente no le da like, la gente no nos bloquea. A este tipo de prédicas, queridos hermanos, la gente no dice amén, la gente no comenta. Pero si yo fuera alguien que estuviera predicando sobre dinero, sobre que Dios te va a bendecir, que las promesas que Dios te va a dar, Dios se van a cumplir, yo le puedo apostar, porque yo lo veo. Usted entra en estas personas que están predicando eso y es puro amén, y yo recibo, y yo sé que Dios me va a bendecir, recibo esa promesa, y todos, yo lo he hecho, hermano, para ver cómo va a actuar la gente, y la gente actúa así. Recibo más
amén, más visitas, más like, hermano, cuando hablo de que Dios los va a... Pero es una trampa, nada más para ver cómo van a reaccionar. Pero este tipo de prédica de decirles, queridos hermanos, de que, hermano, dice que el vino y el mosto los hizo olvidarse. Querían estar disfrutando en casa, querían estar recibiendo, solo pensaban que Dios les va a hablar de la economía, hablar de los problemas, de las situaciones, hablar de dinero. Dice que hicieron que se olvidaran de los juicios, se embrutecieron. Hablemos de los recursos. Tu negocio va a prosperar. Y que Dios tiene grandes, vas a tener dinero. Yo veo una casa, veo un auto. Y que Dios te va a solucionar tus problemas. Y que Dios ahora, mira, vas a tener un gran trabajo. Y Dios no vas a tener necesidad de algo. Y te vas a olvidar de esa vida. Bendito Dios. Dice que ese tipo de mensaje, ese tipo de mensaje de la prosperidad, ese tipo de mensaje que todo está enfocado a la vida personal, hicieron que la gente se olvidara de caminar con Cristo. Hicieron que la gente se olvidara, queridos hermanos, de que iba a haber un arrebatamiento. Se olvidaron de que iba a haber juicios. Se olvidan de que va a haber una persecución. Se olvida, queridos hermanos, que va a haber una gran tribulación. Se olvida que va a haber una ira de Dios. Por eso la Escritura dice, hermanos, que se olvidaron de ser sacerdotes. Se olvidaron de recibir la enseñanza. Se olvidaron, hermano, de caminar con Cristo. Se olvidaron de su salvación y de llegar a ella. Todavía no somos salvos hasta que el día, hermano, ¿cuándo vamos a saber que somos salvos? Hoy somos salvos por fe, pero la realidad todavía se va a ver cuando estemos delante de Él y diga, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Y a los otros les diga, venid malditos, el lago de fuego, el infierno preparado para vosotros. Venir buscando lo económico, los beneficios, las situaciones personales y que nada les falte y sentirse reyes y prosperados en casa. Son gente que no camina con Cristo. Gente que se olvidó de su salvación. Gente que se olvidó que van a haber los juicios. Ya están cayendo. Están cayendo, cae juicios sobre la tierra. Todos los días tiembla en cada país diferente. Se olvidaron sobre los juicios correctivos que van a haber a todo aquel que no busque y se afirme en el Señor. Se olvidaron de los juicios que van a ser eternos. Y por eso, hermano, porque la idolatría pusieron otras prioridades más que a Dios. La gente que pone prioridades más que a Dios son idólatras. Se olvidaron de ser sacerdotes, o sea, de una manera, la palabra sacerdote significa rendir cultos. Significa vestirse, pero lo más interesante que dice que significa, pero hermano, se olvidaron de ser sacerdote. Dice, por cuanto te olvidaste de tener ese conocimiento. Vean, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto desechaste el sacerdocio. Yo te echaré del sacerdocio porque te olvidaste de mi ley. Desechaste el conocimiento. Y yo te eché del sacerdocio. Yo tenía un sacerdocio. Y lo más interesante, que aquí la palabra sacerdote viene de la palabra cajao, y que significa echarlos. Dice del culto. Echarlos, queridos hermanos, vestirse de vestidos, todos sus vestidos de riquezas. Y viene de otra palabra que significa como novio preparada la diadema. Como novio preparada la diadema. Lo que significa que no participaron como la novia del Cordero. Lo que significa que no participaron en las bodas del Cordero. La iglesia va a ser arrebatada de esta tierra porque va a ir a casarse con Jesucristo, su amado. Todo aquel que no camine con Cristo y todavía está enrolado en sus problemas, en sus necesidades, y más, querido hermano, que conocer al novio, que caminar con él, se quedará fuera, no participará. Y la palabra también significa, no van a participar de los cultos. ¿Por qué la gente no viene a los cultos?
Ahí están celebrando, ahí están en la fiesta, ahí están, queridos hermanos, en otras prioridades. ¿Por qué razón? Porque ellos van a quedar fuera. Piensa que eso es ser cristiano. Yo soy cristiano porque creo en Dios. No, hermano, no soy cristiano. Uno es el conocimiento. Quedaron fuera. Son idólatras. Quedaron fuera. Bendito Dios, quedaron fuera. Quedaron fuera, queridos hermanos. La falta de conocimiento, la falta de hacer lo que Dios dice, los va a hacer que queden fuera de este camino. ¿Cuánta gente hoy vive disfrutando su vida? ¿Cuánta gente vive clamando dinero, trabajando, afanados en todo esto? ¿Cuál fue el problema? Quedaron fuera. Fueron echados fuera de su presencia, fueron echados fuera de los cultos. Dios sí que dice que Dios no permitió que tomaran un ministerio, una participación. No solamente esos que no participarán en las bodas del Cordero, no participaron como novia, nunca fueron novia. ¿Por qué? Por no buscar el conocimiento, hermano. Por no caminar con Cristo. Por no parecerse a Cristo. Por no andar con el Cristo. Para irse, queridos hermanos, tuvo que caminar con Cristo. Tuvo que caminar con el Señor. Quedó fuera como sacerdote, quedó fuera. No participó. Por eso puros sacerdotes, pura gente que ministra, van a ser las novias del Cordero, van a ser la esposa del Cordero, puro sacerdote. El vino y el mosto, su vida placentera y la economía y los bienes, las amistades, el trabajo que tienen cosas, la desesperación por irse, sus problemas emocionales, sus situaciones espirituales, hicieron que se olvidaran de caminar con Cristo, aún estando dentro de la iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia, hermano. Y se va a llevar, queridos hermanos, a los sacerdotes. Se va a llevar, queridos hermanos, no se van a ir uno que haya hecho rebelión, a uno aquel que parece ser que le importe sentarse y se está durmiendo, o parece ser que le importe, pero ay, ojalá que ya termine porque ya me voy, tengo que hacer trabajo y tengo que hacer esto. Eso es rebelión. A ellos no les importa el conocimiento, a ellos no les importa eso. Y dice que van a ser denunciados. Van a ser denunciados. Porque parece que hay cosas más importantes que estar con Él. Hay cosas más importantes que convivir con Él. Por cuanto trató de apartarte del camino, dejaron de andar con Cristo. Aconsejan rebelión. Aconsejan de que no es bueno estar con Cristo. Es tremenda la situación, hermano. Cuánta gente no les importa caminar con Cristo. No les importa la palabra, no les importa nada. Su actitud demuestra si realmente les importa o no. Son idólatras. No quieren venir a Cristo. Su rebelión es denunciada. Van a ser denunciadas. La rebelión es que no les importa. Y luego tratan de aparentar como que sí les importan las cosas de Dios. Al que realmente le importan las cosas de Dios, anda como Jesús anduvo, porque camina con Él. Le importa su caminar, le importa su actuar, le importa qué es lo que está haciendo mi Señor Jesús. De verdad, hermano, todo lo que está pasando es señal del fin. De nada les importa estar en una iglesia, de estar en sus casas disfrutando, pasarla bien, porque la Escritura dice que aquí dice que significa pasarla bien, significa estar bien.
Dice que van a la iglesia solamente para olvidarse de sus problemas. Van a la iglesia a cubrir sus necesidades. Van a la iglesia, queridos hermanos, a buscar que les den una herencia, que Dios les bendiga, que van a recibir el reino, que Dios les diga, dice tener recursos para un mejor estilo de vida. Eso significa la palabra mosto, significa recursos necesarios para un estilo de vida normal. El punto es que tenían que caminar con Jesús. Todo aquel que no camine con Jesús, a ellos no les importó, dice, ser la novia de Cristo, caminar con Cristo. Y no fueron arrebatados. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Si tú no te conviertes en una novia, realmente caminar con Cristo, te propones andar como Él anduvo, queridos hermanos, simplemente van a ser sacados de los servicios religiosos. Van a ser sacados de su presencia y van a ser sacados el día de la boda. Porque le dijeron a aquel hombre, amigo, ¿tú qué haces aquí? No estás vestido, no tienes vestiduras de boda. Salte, lo sacaron. Van a ser sacados de un culto. Van a ser sacados de la presencia y van a ser sacados el día de la boda. Porque nunca caminaron con Él. Sus prioridades no fue Jesús, hermano. Aparentaban como que sí les importaba. Y van a ser denunciada toda rebelión, que a todo aquel que parezca ser que le importe, lo van a denunciar, lo van a reprender, le van a decir realmente que a ellos no les importa. Tenga mucho cuidado con eso, porque a mí me mandaron y Dios, lo que Dios está hablando es la reprensión a la rebelión, a todo aquel que aparente o aparece que realmente les importa las cosas de Dios, van a ser denunciados. Ven a Cristo, recibe a Cristo, hazlo con seriedad, búscale a Cristo, arrepiéntete. Realmente, hermano, esto no es un juego. Dios estará hablando y si se da cuenta, todo termina en un punto de que vuelve. Haz lo correcto, Cristo viene, los juicios vienen, haz lo correcto, hermano. Y es que olvídese de lo que está haciendo y realmente venga y haga lo correcto delante de Dios. Por favor, sea sensato, sea sabio. Porque acá dice, queridos hermanos, que la idolatría y la gente que no tiene conocimiento actúa como si fuera un bruto, como si fuera un necio. Gente que no tiene conocimiento y no quiere entender. Ven a Cristo, hermano. Hazte sabio en Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que todos los días estará nuestro Señor hablando de que vuelvas, que el corazón se vuelva a Él. Camina con Cristo. Dale prioridad a Cristo. Porque el tiempo de su venida está aquí. No solamente nosotros no esperamos, nosotros como iglesia no esperamos el día que Cristo aparezca físicamente, sino que estamos esperando la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, el morir hoy y el arrebatamiento es exactamente lo mismo. Si llegas a morir hoy esperando a Cristo, el día que sucede el arrebatamiento vas a resucitar para irte con los que están vivos, eso dijo Pablo. Así que más prepárate para morir hoy, que es lo mismo que esperar a Cristo el día que venga. Así que hoy puede ser tu arrebatamiento, hoy puedes morir, pero es morir con Cristo, hermano. Es ganancia porque esperas, ya esperas en Cristo sin tanto rollos, hermano, tantas situaciones. Así que hoy puede ser tu último día. No importa qué edad tengas, hoy puede ser tu último día. Todas tus preocupaciones, tus planes y todo se viene abajo, porque no sabes cuál es el último día. Así que hoy puede ser tu arrebatamiento. Hoy puede ser tu arrebatamiento. No hagas planes por mañana. Haz planes para caminar con Cristo. Que Dios te bendiga.
Que Dios te guarde. Y con la ayuda de nuestro Dios, mañana en punto de las 7 de la mañana estaremos traerles una palabra de vida para tu vida. Vuelve a Cristo. Los brazos del Señor están abiertos todavía para decirte: levántate y anda. Sigue caminando, hermano. Sigue caminando. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.